Capítulo 37. ¿El nuevo mundo que quieres ahora? Un par de ojos carmesí se entrecerraron y miraron a la joven cazadora. Intentó mantener la mirada, diciéndose mentalmente que el ser que tenía frente a ella era, en última instancia, un hechicero vanidoso, pomposo y demasiado lleno de sí mismo, capaz de fallar, no diferente de los humanos en ese sentido. La otra voz en su cabeza le recordó que, si bien todo eso podría ser cierto, también era capaz de hacer que un mundo entero desapareciera de la existencia con un solo pensamiento. Tratando de no pensar en eso, Weiss tragó saliva y se obligó a hablar. «Necesito tu ayuda», dijo, obligándose a mirar al demonio a los ojos. En su forma humana, era un hombre alto y delgado. Era desconcertante. Si Weiss no hubiera sabido que su verdadera forma era una serpiente gigantesca y asesina, lo habría considerado atractivo. Tal como estaban las cosas, todo lo que vio fue una fachada que ocultaba al diablo que había en su interior. «Si necesitas adivinación, la persona que estás buscando es Iris», dijo Malevar. «Aunque te sugiero que lo olvides. Ella ya no está en condiciones de usar ese poder». «No necesito adivinación», respondió Weiss. «Necesito magia». Malevar levantó una ceja. Me faltan algunos ingredientes, pero supongo que puedo ayudarte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Elixir de belleza eterna? ¿Fragmento de falsa inmortalidad? ¿Un buen afrodisíaco? No quiero ninguna poción», dijo Weiss, sonrojándose furiosamente y tratando de borrar las imágenes que le había traído a la cabeza la palabra que no le había dejado terminar. «Entonces debo confesar que estoy confundido. ¿Qué es exactamente lo que quieres?» «Quiero aprender a usar la magia. Magia verdadera, como tú la describiste. ¿Puedes enseñarme?» Los ojos de Malevar brillaron. Por primera vez desde que había llamado a su puerta, Weiss sintió que había captado su atención. Era una sensación desconcertante. No la estaba mirando, sino que la estaba mirando directamente. «¿Deseas ejercer el poder divino de Dios? ¿Así que decidiste llamar a la puerta del diablo?» La enorme silueta de una serpiente pareció envolverlo por un momento, cubriendo toda su forma con sombras, mientras sus ojos la miraban fijamente, de un carmesí más puro que cualquier sangre o rubí. La ilusión de su forma humana juvenil se rompió entonces. Esos ojos eran viejos. Más viejos que Remnant mismo. Habían visto vivir y morir a más generaciones de humanos de los que Weiss había tenido años en su vida. De repente, todas las dudas que tenía salieron a la superficie, más fuertes que nunca. Cada una de las decisiones que había tomado pasó ante sus ojos, magnificadas, expuestas ante ella. Las cuestionó todas. De repente, no le parecieron más que los caprichos ingenuos de una niña. Se sintió pequeña. ¿Cómo era posible que hubiera sido tan tonta, tan arrogante, como para siquiera pensar en eso? ¿Un pacto con el diablo? ¿Cómo podría atreverse? A medida que el miedo y la ansiedad aumentaban hasta alcanzar su punto álgido, sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Pero en algún lugar del ruido y el caos de su mente, un solo pensamiento logró abrirse paso. 3 caras. Nunca había pensado que tendría amigos. Amigos de verdad. Un lugar al que pertenecer. Pero ellos lo habían sido para ella. ¿Y si este mundo está bajo ataque de supuestos dioses? Sí, logró decir en voz alta. La palabra se sintió como una flecha que salía de su boca. Había disparado. Ya no había vuelta atrás. Sí. Necesito poder. Más poder. El poder de Dios. Los ojos de Malevar brillaban aún más. El corazón de Weiss latía furiosamente, pero ni la lucha ni la huida la salvarían en ese momento. Sus propios glifos comenzaron a aparecer a su alrededor, aunque ella no los había invocado. Su semblanza estaba siendo utilizada en su contra. Sus ojos se abrieron de par en par. Desde que había elegido convertirse en cazadora, se había enfrentado a la posibilidad de morir de varias formas diferentes. Pero nunca antes por tener sus propios poderes utilizados en su contra. Fragmentos de hielo comenzaron a sobresalir de los glifos. Su primer instinto fue esquivarlos. Pero algo le dijo que se mantuviera firme. ¿Estoy apostando por las intenciones de un demonio? El sudor le corría por el cuello. Le tomó una fracción de segundo tomar una decisión. Los fragmentos de hielo se extendieron hacia ella, más rápido de lo que ella podía reaccionar. Antes de que pudiera parpadear, se detuvieron. Sintió el toque frío de una punta dentada contra su cuello. «Viste mis intenciones». «Tal vez», dijo Weiss. Se obligó a sonreír con la mayor confianza posible mientras lo miraba fijamente.
O tal vez sabía que si realmente me matabas, Dante te convertiría en una alfombra para los pies. Sí, lo haría. Pero para entonces, ya habrías sufrido 1.000.000 de muertes. Me arriesgaré. No eres de los que arriesgan su propio pellejo. Durante un largo y tenso momento, los dos se miraron fijamente. Luego, los glifos desaparecieron. Tienes determinación, admitió Malevar. Pero no mucha inteligencia. Hey. Weiss estaba a punto de protestar, pero él la interrumpió. Demuestras potencial. Weiss dio un paso adelante, sintiendo un escalofrío de emoción. ¿Me enseñarás entonces? Por supuesto que no. Es imposible enseñar a alguien a utilizar el poder divino. El corazón de Weiss comenzó a hundirse, pero Malevar continuó. Uno tiene que encontrarlo dentro de sí mismo. El entrenamiento ayuda a desarrollar el conocimiento, la fuerza y la habilidad necesarias. Te prepara, te lleva al punto en el que puedes encontrar tu propia verdad. Todo lo que puedo hacer es darte ese entrenamiento. El resto depende de ti. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par. No me haría ilusiones. El número de humanos que han podido tocar el poder divino es extremadamente pequeño. Los antiguos habitantes de vuestro mundo son una excepción, debido a la intromisión de vuestros falsos dioses. Vosotros, por supuesto, no tenéis ni el beneficio ni el detrimento de dicha intromisión. Es muy probable que no consigáis encontrar la magia verdadera dentro de vosotros mismos. Se acercó a la ventana y miró hacia el cielo. Por lo menos, debería poder ayudarte a manejar tu falsa magia, tu semblanza, de manera más efectiva. Lo tomaré con mucho gusto. Entonces empezaremos de inmediato. El tiempo es escaso. Weiss asintió y luego miró por la ventana. Le tomó un momento darse cuenta de lo que era diferente, o más bien, lo que faltaba. La luna, se ha ido. Ironuood miró a su alrededor. Abajo, podía ver soldados adlesianos cumpliendo con sus tareas. El bastón ya había sido transferido de forma segura a un estuche blindado, cargado en un bullar. Un convoy armado estaba listo para partir hacia Beacon, escoltando la reliquia hasta Ozpin, tan pronto como diera la orden. Eso era todo lo que faltaba. Una palabra suya. Una palabra mía. ¿Y cómo se suponía que iba a dar eso? Sus soldados estaban acostumbrados a ver el rostro que había llevado todo este tiempo, apoyado en un cuerpo de metal, aunque pudiera haber sido. Ahora, ni siquiera eso quedaba. Los últimos vestigios de su humanidad habían desaparecido. ¿En qué carajo me he convertido? Bajó la mirada hacia el guante blindado que colgaba a su costado, donde antes había estado su mano protésica. Érase una vez, hace mucho tiempo, la mano con la que había nacido. Había tenido un cuerpo entero. Yo era humano. Y luego, él había luchado. Cuanto más duraba la guerra, más y más se perdía. Con cada nuevo cuerpo, se había distanciado cada vez más de lo que había nacido. ¿Y ahora, qué soy ahora? En su interior, podía sentir su ego, su sentido de identidad. Seguía siendo James Ironuood, ¿no? Y si fuera a caer ahora mismo y se parara ante sus soldados, ¿verían al general que habían conocido durante todos estos años o verían algún tipo de monstruosidad creada por poderes que escapaban a su comprensión? Advertencia. Saturación mental al 60%. Se recomienda purgar. Jadeó. O lo habría hecho, si aún hubiera tenido boca o pulmones. La voz era mecánica. Diría que era robótica, pero no lo era. Sonaba como una colección de ondas de audio unidas para asemejarse a palabras pronunciadas por humanos. Pero la enunciación en blanco no lo engañó. Sabía lo que era. Sonidos producidos por el poder puro e insondable de un demonio. ¿Tengo uno de estos monstruos en mi cabeza ahora? Fantástico. Negativo. No soy un monstruo. Soy el Walker, tipo 666, versión 1.0. ¿Qué eres? ¿Una especie de IA? Negativo. Soy inteligencia verdadera, no artificial, aunque no dispongo de todas las facultades que poseen los seres vivos. Ironuood tardó un minuto en procesar eso. La voz de esta armadura que se había convertido en su cuerpo, poseía inteligencia real, no solo una colección de respuestas determinadas por algoritmos preprogramados. Era una hazaña tecnológica absurda, mucho más allá de lo que Remnant podría haber logrado. Lo más cerca que habían llegado fue el proyecto Penny, pero Ironuood siempre había tenido sus dudas sobre los resultados de ese experimento. Saturación mental al 65%. Se recomienda purgar. ¿Purga? Afirmativo. Los niveles de ruido de pensamiento están por encima del rango ideal. Se recomienda la terminación inmediata de varios subprocesos.
Este tipo de jerga podría pasar desapercibida para algunas personas, pero Ironuot sabía de qué estaba hablando esta máquina. Concentró su poder innato y activó su semblanza. Inmediatamente, sintió que las dudas y el ruido que nublaban su mente desaparecían. Saturación mental al 20%. Sistema biológico funcionando al 60% de eficiencia. ¿El 60%? ¿Es eso lo que llamas un nivel seguro? El nivel actual es suficiente para realizar el funcionamiento básico. Ironuot sintió una oleada de ira, pero la apagó con su semblanza. Se obligó a entrar en ese estado mental que le resultaba familiar, cerrando todo lo que no fuera la lógica fría y dura. No había forma de librarse de la voz en su cabeza. Era parte de la armadura, parte de su nuevo cuerpo. Aparte de suicidarse, no había escapatoria. El curso de acción elegido tiene un 100% de posibilidades de fracasar. ¿Qué? El Walker tipo 666 no puede ser destruido por ningún medio disponible para los seres humanos. Se recomienda abortar la operación. Ironuot sintió una vez más que su temperamento aumentaba. No era como si hubiera estado considerando seriamente el suicidio. Pero uno nunca aprecia verdaderamente la libertad hasta que le han quitado. La libertad de vivir. Y la libertad de morir. El control de Ironuot sobre su semblante se desvaneció. Tonterías. Voy a volar este cuerpo accediendo a los archivos de memoria, las posibles herramientas a elegir son Atlas de Prog 01, Atlas de Prog 03 y las habilidades del objetivo conocido como Ozma. Probabilidades de éxito estimadas. 0,000%. Ironuot ahora se sentía casi maníaco. Fuerte, ¿eh? No importa. Tengo experiencia. Vivir con las cosas que he hecho. Viviré. Y viviré. Y viviré. Hasta que muera. Nada dura para siempre. Ni siquiera este cuerpo. La voz demoníaca, cuando respondió, era más fría que el hielo en su absoluta e indiferente naturalidad. Negativo. El tipo 666 de Walker tiene activo el campo de anulación temporal. Este cuerpo no se corroe, no envejece, no requiere mantenimiento ni fuente de combustible y tiene inmunidad total a la muerte. La última de esas palabras resonó en la mente de Ironuot. Inmunidad total contra la muerte. Ironuot se habría tambaleado si todavía fuera capaz de hacerlo, pero su cuerpo demoníaco no era susceptible a las debilidades del cuerpo humano. Él viviría. Ahora y para siempre. Viviría exactamente como era. Algo menos que humano. Saturación mental al 80%. La contrafuerza orgánica conocida como semblanza está fallando. Se recomienda una purga inmediata de pensamientos. Ironuot apretó sus dientes inexistentes. Lo único que sintió en respuesta a sus órdenes fueron las crestas metálicas del casco. Las apretó, apartando la idea de que no eran de carne y hueso, y las apretó con tanta fuerza que saltaron chispas de su visor. Podría haber perdido la libertad de morir. El consuelo de la humanidad. Denegado. No hacer nada. Su voz mental tenía toda la autoridad de un general. Ni siquiera la inteligencia demoníaca de la armadura discutió. Afirmativo. Advertencia. El funcionamiento se ve afectado por niveles elevados de ruido mental. Ya lo sé, joder. Cállate la puta boca un segundo. Ironuot ya no podía cerrar los ojos, pero descubrió que podía apagar sus sensores ópticos inmediatamente si así lo deseaba. La oscuridad lo envolvía y le resultaba reconfortante. El ruido en su mente no se había desvanecido. 1000 dudas, 1000 miedos lo asaltaban. Todas las decisiones que había tomado pesaban sobre él. Todas las vidas perdidas por su culpa. Todo el sufrimiento que había causado. Ya no podía huir. Ni siquiera su semblanza era suficiente para protegerlo. Así que hizo lo único que podía hacer: aceptarlo todo. Hice lo que hice. ¿Soy malvado? No podía negar que, desde la perspectiva de cualquier otro ser humano, muy bien podría serlo. Pero ellos no sabían lo que él hacía. No tenían las mismas responsabilidades que él. Remnant era un mundo maldito. Un mundo donde las manifestaciones de la no muerte perseguían a los vivos, atraídos por sus miedos y odios. Un mundo donde una bruja inmortal y un mago que cambiaba de cuerpo representaban su enemistad de siglos de antigüedad. Un mundo donde el ser humano promedio no era más que un peón y una marioneta de fuerzas que ni siquiera conocían. Salem. Los Grimm. Las sombras en la oscuridad. La compañía Schneedust. Vale. Atlas. Los Grimm matando humanos. Humanos matando humanos, ese era el mundo en el que había nacido.
Y en ese mundo había llegado otra fuerza, una que había cambiado todo el juego. ¡Demonios! Hice todo lo que hice porque era lo único que podía hacer. Pero ahora ya no era el mismo. Inmortal e inhumano. La muerte no era una opción, ni tampoco huir de sus pecados. Ya no. Todo lo que quedaba entonces, armadura. Calcula las posibilidades de éxito al eliminar a los Grimm. Afirmativo. Especificar número y tipo. Todos. Las posibilidades de éxito son del 100,000000000%. Hiromu Oda activó nuevamente sus sensores ópticos. Localice la infestación de Grimm más cercana. Afirmativo. La ubicación está marcada en el indicador de posición universal. En algún lugar de su mente, Hiromu Oda podía sentir un diagrama en 3D de todo Remnant superpuesto a su percepción espacial. La gran cantidad de información debería haber sido abrumadora, pero pudo procesarla fácilmente. Parecía una proyección de Remnant, un modelo 3D preciso en su cabeza. Y en él estaba marcada la ubicación de la horda de Grimm más cercana. Sin pensarlo dos veces, saltó de la ciudad flotante. Mientras caía, instintivamente se dio cuenta de las capacidades de su cuerpo. El metal demoníaco cambiante del que estaba hecho se transformó y las protuberancias se extendieron desde la parte superior de su espalda. Una vez más, instintivamente, supo qué hacer. Como lo deseaba, la energía salió disparada desde las rejillas de ventilación, impulsándolo hacia adelante, similar a una mochila propulsora. Sin embargo, a diferencia de la propulsión por cohete, descubrió que podía controlar la corriente de energía que salía disparada de su espalda, como si fuera un par de alas. Concentrándose, trató de virar a la derecha. Las alas de energía siguieron sus órdenes, y descubrió que su trayectoria de vuelo cambiaba, mientras se curvaba en el aire con más velocidad y precisión que el mejor Bullard. Mientras volaba por el aire, podía ver motas de oscuridad muy por debajo. Círculos y textos aparecieron en su campo de visión, como si llevara una visera de combate. Grimm localizado. Esperando instrucciones. En lugar de responder, Hiromu Oda apagó sus propulsores. La gravedad y el impulso lo llevaron hacia adelante y hacia abajo con una fuerza comparable a la de 1000 maremotos. Apretó un puño de metal y empujó su brazo hacia adelante, queriendo en parte que su cuerpo se hiciera añicos por el impacto y en parte que el golpe llegara a su destino. El puño atravesó al primer Grimm, una entidad con forma de dragón, con la misma facilidad con la que un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Su fuerza no había disminuido en absoluto. Los nudillos de metal impactaron contra la roca congelada. Se escuchó un estruendo sordo y Hiromu Oda sintió la familiar sensación de un terremoto, pero con una clara diferencia. El suelo bajo sus pies se sentía frágil, intrascendente. Como si, al golpear un poco más fuerte, pudiera haber partido el planeta entero por la mitad. En ese momento, las grietas se extendieron por la tierra helada durante kilómetros. El golpe singular había cambiado el paisaje. Montañas enteras comenzaron a derrumbarse. La topología de Remnant había sido alterada. Miles de Grimm comenzaron a caer en el abismo que se había formado. Los que sobrevivieron comenzaron a correr hacia el general, atraídos por la energía negativa que surgía de él como una mancha oscura en el tejido del mundo. Plagas. Hiromu Oda sacó su confiable arma y apuntó a la horda que avanzaba. El curso de acción elegido no es el óptimo. Se sugiere un cambio de armamento. El dedo de Hiromu Oda se detuvo en el acto de apretar el gatillo. Está bien. Muéstrame lo que puedes hacer. Afirmativo. Desplegando el borrador de realidad. ¿Qué carajo? El guante izquierdo de Hiromu Oda se dobló hacia atrás, revelando un cañón con respiraderos de color naranja brillante. El borrador de realidad está listo. Esperando órdenes. Hizo a un lado la vacilación en su mente, apoyando el brazo izquierdo con el derecho. Fuego. Ahora. Lo que salió del cañón no fue un láser ni ningún tipo de explosión de energía que pueda describirse mediante la física convencional. El nombre real Itieraser no fue ni un ápice exagerado. Un rayo de destrucción pura emanó de inmediato, convirtiendo en inexistente cualquier materia que se cruzara en su camino, ya fuera roca, nieve, aire o Grimm. Ni siquiera quedaron las habituales estelas de humo. Objetivos eliminados. Hiromu Oda se enderezó y miró sus propias manos. Ya no era humano, pero eso no significaba que fuera inútil. Había ciertas cosas que ningún humano podía hacer. Señor, estamos recibiendo una transmisión de Atlas. Póngalo en práctica inmediatamente, dijo Ozpin. Por fin.
Ya había habido suficientes retrasos. Ya era hora de terminar con esta transferencia. La pantalla que tenía delante se iluminó y apareció una cara. Bueno, no era exactamente una cara, sino un casco de metal. Sin embargo, la voz que emanaba de ella a través de los altavoces le resultaba familiar, aunque distorsionada. Hola, Oz. Los ojos de Ozpin se abrieron. James, ¿eres tú? Seré breve en esta comunicación, ya que ambos estamos muy ocupados. De ahora en adelante, Atlas ya no tiene ninguna alianza con Vale. Todos los caminos hacia el Estado están cerrados. No hace falta decir que el báculo es propiedad del Estado y que Atlas lo conservará. Eso será todo. Antes de que Ozpin pudiera pronunciar una palabra en respuesta, la transmisión terminó. Había bastado menos de un minuto para que el orden mundial existente se desmoronara por completo.